Pues bueno, ya doy inicio a la grabación y les voy a compartir mi pantalla. Normalmente yo trabajo así con un archivo de Word y vamos llenando ese archivo de Word dependiendo pues, de algunas cuestiones, ¿no? Antes que nada quisiera hacerles una pregunta, como quién aquí ya está en ese proceso de hacer la tesis, si hay alguien que ya lo empezó de verdad o están completamente en ceros. Ariadna, ¿deseas hablar o la mano es para decir yo ya estoy en ese proceso? Supongo que ya estoy en ese proceso. Bueno, nada más Ariadna, nadie más está en el proceso de ya hacer la tesis. Andrea parece ser que también. Bueno, yo estoy en ceros, pero a la vez tengo un proyecto de investigación ya ahí empezado. Es que, bueno, los asesores que tuve a lo largo de 2 semestres, como tal, no me daban como una retroalimentación, o pues sí me dejaban como en ceros, entonces, en parte, o sea, llevo 15 páginas, que para mí es súper poquito, pero esas 15 páginas realmente no sé si están bien hechas, si estoy yendo por un buen camino, si es pura falacia lo que estoy poniendo ahí, entonces pues no sé, o sea, siento que sí avancé, pero que también estoy en ceros. Oh, ya veo. Sí, entiendo esa frustración, ¿no? Cuando los asesores no ayudan. Permítanme un segundo. Ya, una disculpa, me llegó, inoportunamente me llegó un paquete. Este, bueno, Ariadna dice, yo ya empecé, pero me estanqué. Bueno, hay varios problemas, a la hora de iniciar el proyecto de investigación, y justo uno de ellos es que no sabemos cómo iniciarlo, ¿no? Y luego además, ¿cómo sé si estoy bien? ¿Cómo sé si es un buen proyecto? Eh, Muchas veces ocurre porque no tenemos pues sí, no tenemos buenas herramientas para investigar y a veces lo que hacemos es investigar como que así nada más, ¿no? Lo que caiga. Entonces lo que vamos a aprender aquí son algunas estrategias para evitar ese proceso de andar navegando, averiguando qué me sirve y qué no me sirve y poder plantear no el proyecto, sino el borrador del proyecto, lo que muchos llaman anteproyecto o protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, ese protocolo va a cambiar, no es necesariamente el término último del proyecto de investigación, lo que ustedes van a hacer, pero lo que sí permite es delimitarlo lo suficientemente como para que no andemos navegando en algunos otros temas, ¿no? Entonces, aunque la literatura especializada toma la investigación, le pone, digamos, muchos procesos o más pasos, yo tengo como la costumbre de basarme en una taxonomía particular donde tenemos 4 pasos para el proceso de investigación o 4 etapas, ¿no? La primera etapa es la etapa de planeación y ahorita les digo qué se obtiene en esta etapa. La segunda etapa es la etapa de trabajo de campo. La tercera etapa es análisis y la cuarta etapa es comunicación, ¿no? La etapa de planeación, pues es eso, es planear la investigación y aquí vamos a hacer un montón de actividades que son cruciales todas y básicamente en la etapa de planeación estamos nosotros haciendo más o menos un 60% del trabajo de la tesis. A pesar de que en volumen no es mucho, por ejemplo, en la etapa de planeación quizás nosotros obtengamos
del proyecto a lo mejor unas 15 cuartillas o unas 15 o 20 páginas. La verdad es que eso representa el 60% porque el resto del trabajo básicamente es ir completando los huecos que dejamos en este proceso de planeación. Entonces, por eso es muy importante que lo hagamos pues bien, ¿no? En este proceso de planeación tenemos algunos productos, entre ellos los primeros y más esenciales, pues es el planteamiento del problema, slash justificación. Tenemos también la delimitación de la investigación, que aquí por delimitación de la investigación o alcances de la investigación vamos a poner los objetivos, la pregunta, la hipótesis y todas esas cuestiones, ¿no? Tenemos también el diseño metodológico, que esto es definir el tipo de investigación, instrumentos y técnicas que nosotros vamos a emplear. Y también tenemos el marco teórico, que pues el marco teórico no es otra cosa más que, digamos, definir o ponernos una especie de lentes de investigador, que eso es decir, desde dónde voy a ver o desde dónde voy a conceptualizar yo el problema que estoy planteando arriba, ¿no? Entonces, el marco teórico, pues es eso, el enfoque. Y aquí, pues con enfoque ya vienen teorías, vienen autores, vienen escuelas de pensamiento y otras cuestiones, ¿no? Entonces, estas son cuatro cosas que mínimamente se hacen en el proceso de investigación. Se hacen otras, pero digamos, estos son los cuatro productos principales. Y después viene el trabajo de campo. Vamos a entrar un poco más profundamente eso en la última clase, en estos tres. Pero bueno, el trabajo de campo tiene que ver con ir a recabar lo que necesito para la investigación. El análisis pues tiene que ver con analizar eso que yo ya recabé. Y luego la comunicación es la fase en la que yo escribo el proyecto. Esto está pensado como si nosotros hiciéramos una investigación de carácter lineal, es decir, yo voy del punto A al punto B. Sin embargo, en ocasiones no, eh, no es bueno tomar esta estructura lineal porque a veces nosotros empezamos a resolver cosas, digamos, no sé, de la fase de delimitación, estamos aquí en los objetivos, y por ejemplo la hipótesis, esta no se resuelve necesariamente aquí, sino que aquí se plantea, pero en realidad es el marco teórico el que me dice si es una buena hipótesis o no. Entonces como que adelanto trabajo, ¿no? O tengo que regresar. A veces ocurre que yo estoy en la fase de trabajo de campo y en la fase de trabajo de campo identifico a lo mejor alguna necesidad de investigación y tengo que regresar a la fase de planeación. O a veces en la fase de comunicación, por ejemplo, que es donde tengo yo que ir redactando los resultados, pues, por ejemplo, cuando yo hago el planteamiento del problema y justificación, pues eso forma parte de la introducción de la investigación. O entonces digamos, eso ya está redactado. La única diferencia es que a lo mejor aquí lo redacté en tiempo presente y para la comunicación de resultados lo necesito en tiempo pasado. Entonces nada más hago una reescritura de los verbos, ¿no? Eso quiere decir que cuando yo estoy avanzando en la fase de planeación, ya voy avanzando también en la fase de comunicación y voy llenando algunos huecos de la investigación. En este sentido, lo que es importante es que sí tengamos bien claro hacia dónde vamos para que no nos pase que nos vayamos por tangentes y entonces lo que tengamos nosotros sea este, un Frankenstein, un monstruo ahí de proyecto, ¿no? También es importante que la planeación esté bien hecha porque un error común es que nosotros agarremos pedazos de varios lados y esos pedazos los unamos, pero no lo hagamos de una forma orgánica que funcione, ¿no? Entonces, en realidad lo que yo tengo es como que un pedacito que agarré de acá de un autor, un pedacito que agarré de acá de una teoría, un pedacito que agarré de un instrumento, y a veces resulta que la teoría no compagina bien con ese instrumento, y entonces ya no me sirve ese trabajo, pero yo no me di cuenta, y no logro cuajar esa investigación
Y cuando llega un especialista y me hace observaciones, pues yo no sé responder, ¿no? Entonces también en eso hay que tener cuidado y pues bueno, lo que vamos a hacer ahora es adquirir algunas herramientas. En primer lugar, si bien es cierto, tenemos nosotros estas fases, antes de iniciar con la planeación, antes de iniciar con el planteamiento del problema y todo eso, necesito yo definir algunas cuestiones de la investigación. Hay tres grupos grandes o tres aspectos, digamos, centrales en toda investigación que debemos nosotros tener bien claros. Uno es la ontología, otro es la epistemología y otro es la metodología. La ontología responde una pregunta muy sencilla. ¿Cuáles son los elementos del problema? La epistemología responde otra pregunta y es cómo sabemos o cómo generamos conocimiento sobre los elementos del problema. Y la metodología es un poco más técnica, ¿no? Entonces es cómo aplicamos los instrumentos para generar conocimiento del problema. Entonces, o cuáles métodos ocupamos, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los tres son interdependientes. Tengo que saber yo primero qué voy a investigar y para saber qué voy a investigar necesito saber cuáles son los elementos de ese problema, cuáles son los elementos de ese objeto de estudio. Necesito yo saber también cómo se genera conocimiento alrededor de esos elementos, o sea, qué teorías existen, qué explicaciones hay, cuáles de esas son científicas, cuáles de esas son filosóficas, cuáles son teóricas. Y también tengo que saber cómo aplicar yo instrumentos para generar ese conocimiento. Entonces, saber qué técnicas voy a ocupar. Aquí estoy operando bajo el prejuicio de una investigación de carácter quizás un poco más empírica, digamos no tan teórica, pero pensémoslo para las personas que son de filosofía, por ejemplo, y están pensando en un problema. A mí se me ocurre un problema pues clásico en la filosofía. Los problemas clásicos son conceptuales, ¿no? Por ejemplo, el concepto de, no sé, historia en Heidegger, ¿no? Bueno, el concepto de historia en Heidegger es mi problema, pero ese concepto tiene unos elementos, ¿no? Por ejemplo, en Heidegger, pues hay algunas cuestiones como historicidad, a lo mejor, para Heidegger también está otra cuestión que tiene que ver con el Dasein, por ejemplo. Hay algunas cuestiones que son de carácter propiamente de la teoría ontológica, y todas esas se deben de considerar, ¿no? Ahí. Entonces, esos son algunos de los elementos del problema, pero ahora también viene la epistemología, y la epistemología es cómo sabemos que ese es un problema. Bueno, Heidegger mismo lo presenta, pero no es el único, ¿no? Hay especialistas en este autor que generan también conocimiento, que tienen artículos, que tienen obras, que tienen libros, y entonces ellos plantean teorías. Y luego viene la metodología. Bueno, ¿cómo voy yo a abordar ese problema? Pues para abordar ese problema necesito saber, pues, algunas cuestiones, por ejemplo, aplicar un método, ¿no? Las personas de filosofía, a lo mejor que son muy cercanas a este tipo de pensamiento, probablemente apliquen hermenéutica o fenomenología, que son pues enfoques metodológicos en la filosofía, ¿no? Ahora pensemos en un problema a lo mejor más empírico, digamos, más tangible. A mí me gusta mucho el problema de la pobreza como ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la pobreza? Bueno, pues hay varios, ¿no? Puede ser, por ejemplo, el ingreso económico por familia, el acceso a la educación, el acceso a la salud, las garantías del Estado de Derecho, por ejemplo, para las personas. Y ahí hay un montón de elementos, ¿no? Y luego, ¿cómo generamos conocimiento sobre este problema? Bueno, pues tenemos índices en los cuales tienen un sustento teórico para medir la pobreza,
tenemos definiciones también, pero tenemos otros abordajes teóricos según los cuales pues es importante conocer algunos aspectos del problema y metodológicamente hablando también tenemos instrumentos, ¿no? Podemos tomar a lo mejor las estadísticas, a lo mejor del INEGI o a lo mejor las estadísticas se me acaba de olvidar, del Coneval para la medición de la pobreza, pero también podemos hacer otros, por ejemplo, medir percepción de pobreza en las personas y a lo mejor ahí hacemos entrevistas o hacemos algún método basado en la observación, observación etnográfica. Entonces, hay una gran gama de cosas ahí que considerar y el problema, la pregunta grande es, bueno, pues sí, está bien padre todo eso que nos dice Omar, pero tenemos aquí como inicio, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo me doy cuenta de todas esas cosas? ¿Cómo maduro la investigación? Y ahora sí, para iniciar, necesariamente necesitamos nosotros un contexto. El contexto son sus 4 o 5 años de licenciatura. Ese es el contexto que ustedes necesitan. Durante esos 4 o 5 años de licenciatura, ustedes aprendieron cosas sobre sus respectivos campos de estudio, ¿no? Este, no sé, las filósofas aprendieron un montón de tradiciones filosóficas, los abogados aprendieron cuestiones sobre el derecho, los ingenieros aprendieron pues cosas de ingenieros y así, ¿no? Cada quien aprendió algo sobre su campo, pero aprendió, digamos, la formación universitaria, pues busca ser integral y en esa búsqueda de ser integral, pues resulta ser que pues nos ponen un abanico, ¿no? De enfoques, de métodos, de aproximaciones, de teorías, de campos de desarrollo, y nosotros nos vamos perfilando hacia alguno y después descubrimos que esos son altamente especializados, o sea, necesitamos pues bastante más trabajo eh, que hacer ahí para ser expertos, ¿no? Sin embargo, eh, sí, sí ocurre que tenemos preferencias. Por ejemplo, yo estudié primero filosofía y tuve una clara preferencia por la lógica. Entonces, aunque aprendí cosas sobre otras personas, como Heidegger, por ejemplo, que pues nada que ver con lo que yo estudiaba, pues yo tuve un enfoque, ¿no? Y conozco bastantes más autores del lado de la lógica que del lado, por ejemplo, de la llamada filosofía continental. Bueno, ese es un primer punto de partida, ese es un primer contexto. Dentro de ese primer contexto, además hubo cosas que preocuparon. Por ejemplo, a mí me preocupó la enseñanza de la lógica porque consideré que se enseñaba mal, ¿no? O que había que arreglar muchas cosas ahí. Entonces, ahí ya estoy empezando a ver un problema, pero todavía, digamos, eso todavía es una intuición. Entonces, nosotros necesitamos pasar de ese punto A, que es una intuición, siempre escribo y luego la intuición ya, bye. Pasar de una intuición a una certeza, ¿no? ¿Cómo pasamos de una intuición a una certeza de que ese es un problema? Revisando la literatura especializada. Entonces, antes de yo hacer una investigación, antes de ponerme a escribir, antes de hacer todas estas cosas, necesito dedicarle un tiempo a leer de forma libre, sin una guía, algunas cuestiones sobre ese problema que quiero investigar. En esa lectura voy a aplicar algunas técnicas que tienen que ver con procesamiento de fuentes, que básicamente es hacer fichas o resúmenes o diagramas, pero lo que me interesa es pues entender si realmente hay un problema ahí, y también si ese problema no lo ha trabajado alguien más. Si no está ya muy trabajado, si es emergente o qué cosas necesito aprender para poder trabajar profundamente el problema. Entonces, no son lecturas en profundidad, son lecturas más o menos superficiales, son para empaparnos de conocimiento, porque esto lo que va a hacer es permitirnos plantear después el problema. O sea, de momento no estamos planteando todavía nada.
todavía no estamos bien seguros, solamente tenemos esa intuición de que hay un problema ahí, pero necesitamos estar seguros para poder empezar a trabajar, porque si no estamos seguros, vamos a trabajar de más. Entonces, ¿cómo lo hago? Básicamente, necesitamos recurrir a algunos instrumentos. Entonces, les voy a presentar, bueno, mientras presento, ¿aquí hay alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengan? Todo esto ha sido muy introductorio hasta ahora. De momento todo bien, ¿no? Bueno, esta es una base de datos. Es una base de datos de la UNAM, está abierta. Eh, las universidades tienen sus bases de datos, muchas las tienen abiertas. Yo pongo la de la UNAM, pues porque es la que conozco y ahí estudié. Pero una búsqueda preliminar vale la pena hacerla aquí porque ayuda a identificar otras investigaciones y aquí lo que a mí me interesa responder es cómo le hicieron otras personas para hacer una tesis sobre un tema similar al mío. Por ejemplo, vamos a buscar una palabra clave que va a ser marxismo. Y aquí hay un montón de tesis, hay 56 páginas, o sea, 56 registros más bien de tesis enfocadas en marxismo, ¿no? Entonces, esta es una primera aproximación. Ahora, cuando yo le pico, por ejemplo, le voy a picar a los principios económicos de la superestructura, el materialismo de Collin Carantani como alternativa al marxismo ortodoxo. Esta es una tesis de licenciatura en filosofía de 2021. Entonces es una tesis de filosofía, no es una tesis de economía, para empezar, ¿no? Yo aquí le puedo dar al texto completo y me abre aquí la página con el texto completo. Puedo ver quién escribió la tesis y puedo ver quién la asesoró, ¿no? Bueno, de esta tesis, a lo mejor a mí me interesa quizás revisar el índice y ver, por ejemplo, para darme una idea más o menos clara de qué trata, qué hizo esta persona y a lo mejor empezar aquí en la introducción, pues que esta persona me cuente el contexto de su propia investigación. Ahorita no se ve claramente nada del texto, porque lo que me interesa es decirles que una de las primeras aproximaciones a la literatura siempre son otras tesis. Es bueno revisar otras tesis porque en estas las hizo ya una persona que pasó el mismo proceso por ustedes y que les va a ayudar a entender más o menos qué es lo que se espera que ustedes entreguen. Si ustedes encuentran unas tesis feas, que es probable que lo hagan porque hay muchas, la mía no es una gran tesis, por ejemplo, la de licenciatura, pues les va a ayudar a más o menos decir, este es el nivel, digamos, de rigurosidad que requiere la investigación que yo tome, ¿no? Eh, Quizás no necesito yo ser, por ejemplo, tan exhaustivo a la hora de hacer la investigación. eh, o revisar, dicen, pues mira, este cuate, no sé, se fue como por las ramas y no pasó nada y se tituló y a lo mejor hasta mención honorífica tuvo, ¿no? Entonces, un poco es para que vean ustedes que no necesitan resolver los problemas de sus disciplinas en la tesis, sino que lo que necesitan es saber plantear bien un proyecto. Muchos de los proyectos que tenemos titulados no están bien planteados desde la perspectiva metodológica porque tienen muchos errores. Entonces, pero están ahí, están titulados, fueron aceptados porque tienen un nivel de argumentación coherente, porque cumplen con reglas, porque el tema es más o menos apropiado y aunque tenga errores, es un problema que se puede abordar después en la maestría y se puede solucionar o incluso en el doctorado para las personas que tienen esa intención de formación académica. Entonces, el primer punto, ¿cómo inicio? Procuren revisar una o dos tesis sobre que sean afines a su tema.
aunque sean de licenciatura, aunque sean de maestría, aunque sean de doctorado. Yo sé que nadie, que todos decimos que nadie lee las tesis, pero es un buen lugar donde empezar porque nos da una idea más o menos superficial sobre cómo podemos nosotros desarrollar nuestra propia investigación. Entonces, ese es el primer lugar donde vamos a buscar, pero antes de ir a ese, bueno, pues sí, antes de ir a ese lugar, nosotros nos vamos a meter a una base de datos especializada y aquí, esta es biblioteca digital. Y aquí yo me voy a meter a la del Politécnico porque es donde tengo yo mi cuenta, pero la mayoría de las personas tienen acceso a estos recursos digitales con sus correos institucionales. Si ustedes ya no tienen acceso, vayan a las bibliotecas centrales de sus respectivas universidades. En esas bibliotecas pueden acceder desde las computadoras locales a las bases de datos y descargar los archivos. Por ejemplo, si son de la Ciudad de México, pues está la Biblioteca Central allá en Ciudad Universitaria, o está la Biblioteca Central de Ciencia y Tecnología que está ahí por Lindavista, que es la del Politécnico. Pero si son de otras universidades, en sus centrales, digamos, este, las universidades normalmente tienen convenios con las revistas, pagan millones de pesos en esos convenios y entonces ustedes tienen acceso a los repositorios virtuales. Es muy importante que aprovechen esos recursos porque, bueno, es dinero que se está invirtiendo en ustedes y porque en esos recursos nosotros podemos aplicar algunas técnicas de investigación. A donde vamos a entrar va a ser a los recursos digitales y en estos recursos digitales nosotros tenemos aquí pues varias opciones. De estos tenemos algunos servicios. Por ejemplo, ProQuest. ProQuest es un servicio de tesis y disertaciones globales. Hay muchas tesis de Estados Unidos aquí. Entonces, si entramos a ProQuest y buscamos algunas tesis, digamos, orientadas a nuestro tema de investigación, las vamos a poder encontrar en otros idiomas también. Entonces, vamos a encontrar literatura en inglés sobre todo. Scopus es un índice de publicación. Bueno, Scopus es una base de datos, ¿no? Pero bueno, en Scopus nosotros vamos a encontrar artículos que en la clasificación de las revistas se encuentran, digamos que tenemos distintos tops, ¿no? Tenemos las revistas de top super alto en investigación, que son las JCR, que esas son para los servicios que están en Journal Citation Reports, y este es de Clarivate. Para obtener los artículos de Clarivate, nosotros accedemos a Web of Science. Pero después de ese índice vienen los Scopus. Scopus ya es un nivel también altamente indexado, pero digamos un poquito menos que el de arriba. Y aquí tenemos también pues otro tipo de revistas también importantes y también están las revistas nacionales, en este caso de los consejos de ciencia y tecnología de cada país. En México pues, sería el índice de CONACYT, ¿no? Entonces tenemos ahí como varias opciones, por ejemplo, dependiendo de la investigación que vayamos a hacer. Y ahorita vamos a entrar nosotros a Web of Science. Como ven, aquí a mí me pide un acceso porque estos son servicios de paga, pero si ustedes se conectan desde la IP, este, si ustedes se conectan desde la IP de esas bibliotecas, no les va a pedir este acceso. Entonces van a ustedes poder ingresar a los recursos y descargar pues los datos necesarios, ¿no? Entonces, aquí a mí lo que me interesa es hacer una búsqueda, digamos, sencilla, ¿no? Voy a buscar una sola palabra en los documentos, ¿no? Que tiene esta cosa. Entonces, en esos documentos voy a buscar una palabra que sea, para continuar con nuestro ejemplo de Heidegger. Heidegger. Me salieron 12 resultados. Vamos a buscar algo que sea más mejor, ¿no? Economía.
Me salieron 583,398 resultados. O sea, no sé ustedes, pero nadie en su vida va a leer todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos nosotros a hacer? Vamos a aplicar filtros. Esos filtros, por ejemplo, pueden ser para estudios empíricos, o sea, estudios que muestran resultados de otras investigaciones haciendo experimentos. El canon es 5 años, ¿vale? Entonces vamos a marcar los últimos 5 años, exceptuando 2025, porque pues 2025 acá todavía ni inicia. Entonces, los últimos 5 años, ¿no? Aquí está, listo, refinar. Y ya me bajó a una cuarta parte aproximadamente, ¿no? Pero además de esos 5 años, me interesa, por ejemplo, que sean solamente artículos. A ver, déjenle pongo aquí el filtro otra vez. Y me interesa, por ejemplo, no sé, algún lenguaje que sean en inglés y en español y que sea de algunos campos de investigación. Por ejemplo, que sean todos de negocios y economía, ¿no? Y bueno, cuando yo ya tengo esas búsquedas, pues puedo yo empezar a refinar, ¿no? Le damos al botón refinar y ya me redujo a 77,550 resultados. No voy a leer yo todo esto. Ahora lo que me interesa, por ejemplo, es después venir aquí, estos tienen una función para ordenar, entonces voy a ocupar el sort by, que es ordenar por, y voy a escoger los que tienen mayores citas primero. Esos artículos son los que se les considera artículos de mayor impacto en sus respectivos campos de investigación, ¿no? Entonces ya tengo yo esos seleccionados en orden y ahora lo que a mí me interesa es exportar y voy a exportar esta búsqueda. Cuando hago exportar, lo que me interesa a mí son los metadatos. A mí no me interesa leer todos esos artículos, ¿vale? Esta estrategia es una estrategia de uso de metadatos que me va a permitir determinar cuáles son los aspectos clave en ese tema de investigación en particular, en los artículos que son más citados. Me interesa una gran cantidad de datos para tener una visión más o menos clara y poder decidir cuáles son los que yo voy a tomar como base. Entonces, de estos, le voy a decir yo aquí que quiero que me dé los resultados del 1 al 1000 y que quiero que me dé todos los metadatos y le voy a dar a exportar. Cuando le dé exportar, va a empezar a guardar esos metadatos y me los va a dar en un archivo de extensión .ris. Eso lo voy a descargar por acá y le voy a dar ahí, ¿no? Entonces ya me lo exportó, ya me bajó el archivo. Vean que pesa súper poquito, pesa 3 megabytes. Bueno, ya hice eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a venir aquí a internet y aquí voy a buscar un software que se llama BossViewer. BossViewer. Y es este de aquí. Y le damos aquí, ahí está, ¿no? Le vamos a dar a descargar. Este es un software seguro, es un software libre. Le vamos a dar a la versión del sistema que nosotros tengamos. Tenemos para Microsoft, tenemos para Mac y tenemos para otros sistemas que son en arquitecturas de Linux. Y vamos a descargar nosotros el que es para Microsoft, si tenemos Microsoft. Yo ya lo tengo descargado. Este descarga un comprimido y adentro tiene un ejecutable. Entonces es portable el software, no necesita instalación. Y cuando yo lo abro me va a aparecer una interfaz como esta, que ya tengo yo aquí en la pantalla, ¿no? Con esta interfaz que me aparece, que lástima que no se ve tanto, pero si ustedes le dan zoom en la pantalla del Meet, se ve más. Le vamos a dar al botón que dice aquí Create, crear. Y cuando yo le dé a crear, me salen 3 opciones. Me sale una opción para crear pues un mapa basado en información de la red, otro basado en información bibliográfica y otro basado en texto. Yo voy a ocupar el que es de información bibliográfica.
Le voy a dar siguiente y me salen tres opciones. Que descargue yo información a través de un API, que eso es, para eso necesito ocupar software. Que lea datos bibliográficos directamente de una base de datos. Aquí soporta Web of Science, Scopus y otras. O bien que lea un archivo de extensión .ris que yo ya descargué. Entonces le voy a decir que lea ese archivo de extensión .ris, que es el tercero. Le voy a dar siguiente. Y aquí en estos tres puntitos que me salen, le voy a dar a buscar, ¿no? Aquí ya me aparece una opción de directorio. Entonces yo le voy a picar aquí según donde lo haya yo descargado. Por ejemplo, yo los tengo en mi carpeta de descargar y el archivo que descargué era este, ¿no? Entonces ya selecciono el archivo, le doy OK, le doy siguiente y aquí me van a aparecer algunas cuestiones, que es el método mediante el cual yo voy a visualizar esos metadatos. Puedo hacer un tipo de análisis, por ejemplo, por coautoría, por autores o por coocurrencias. Puedo hacerlo también contando todos los archivos o solamente algunos y puedo ignorar algunas cuestiones. No le voy a decir yo que sea por concurrencias, ahorita nada más. Ese de concurrencias, el análisis lo hace por palabras clave. Cuando ustedes escriben un artículo, en ese artículo se deben de poner unas palabras clave, las cuales me dan información sobre de qué va a tratar, ¿no? Esas palabras clave sirven para que otras investigaciones o para que en otras investigaciones se localice la literatura. Entonces le voy a decir que analice por palabras clave, por concurrencia. Eso quiere decir por cómo se relaciona. Y le voy a dar a siguiente. Y ahora aquí me dice, mira, fíjate que tienes 4.603 palabras clave. ¿Qué quieres hacer con esas, no? Y yo le voy a decir que yo quiero que me ponga solamente las palabras clave que aparecen al menos 20 veces, porque muchas de esas no van a aparecer, quiere decir que están muy alejadas. Y le voy a dar siguiente. Y ahora me aparece que solamente van a ser seleccionadas 63 palabras clave. Entonces le voy a decir, ok, siguiente. Aquí me aparece cuáles son esas palabras clave para que yo las pueda quitar si no me sirven. Y luego le voy a dar finalizar. Y cuando le voy a dar finalizar, aquí está la magia. ¿Por qué esta es la magia? Bueno, me molesta que no pueda yo ampliar el tamaño de la pantalla. A ver, espero que ahí se vea mejor. Bueno, porque esto es muy importante. Este mapa me muestra cómo se relacionan las palabras clave en los distintos temas de investigación. Por ejemplo, aquí hay una gran palabra clave que es COVID-19. Y COVID-19 se relaciona con algunas otras palabras que ahorita ustedes no alcanzan a ver, pero por ejemplo, se relaciona con creencia, con innovación, con demanda, con energía, con tecnología, con performance, con China, con evidencia empírica, con crecimiento económico. Entonces, vean, esto lo que me está mapeando, lo que me está diciendo es cuáles son las palabras que se relacionan fuertemente con esa palabra clave, que son las que marca del mismo color, que están en rojito, y cuáles palabras de otros colores también se relacionan de forma tangencial. Entonces, si yo quiero hacer una investigación sobre COVID-19, por ejemplo, y temas económicos, pues ya me vengo yo por aquí, pero vean que aquí se relaciona con algunas otras, por ejemplo, con retorno, con incertidumbre, con volatilidad, con demanda, y algunos de esos circulitos son más grandes o son más pequeños. Cuando son círculos más grandes, gráficamente me está diciendo que es una palabra con más incidencia. Ahora voy a venir a las amarillas. Las amarillas tienen la palabra impacto. Y esas palabras impacto se relacionan directamente con otras, por ejemplo, también con COVID, con innovación, con investigación. Entonces, ¿esto para qué me sirve? Cuando yo hago este análisis de metadatos, yo puedo venir aquí y esto a lo que me responde es una pregunta sencilla que es, ¿qué voy a buscar primero? ¿Qué información debo buscar?
Ok, sí, yo quería hacer una investigación sobre, yo soy economista, quiero hacer una investigación sobre los efectos del COVID-19 en la economía, pero todavía no sé qué debo buscar. Cuando yo hice el análisis aquí en BuzzViewer y vi COVID-19, ya sé que debo de buscar también COVID-19 y, por ejemplo, incertidumbre, volatilidad, precios, por ejemplo, petróleo crudo, a lo mejor para una investigación ya muy específica, pero también me interesa, por ejemplo, investigación, información o tecnología, ¿no? Y obviamente economía. Entonces, con los metadatos, yo lo que estoy haciendo es decir, voy a tomar esa información y voy a hacer una estrategia de búsqueda. En esa estrategia de búsqueda voy a tomar mi palabra principal que era economics, ¿no? O economía. Y esta palabra la voy a unir con un operador booleano que es AND y le voy a decir ahora COVID-19 porque ya vi que ahí hay un tema importante, ¿no? Y ahora quiero también unirla a otra y que me diga, and, no sé, la otra era eh, markets, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, cuando yo haga la búsqueda con estas tres palabras, me van a salir documentos que estén más relacionados con pues con esa investigación, ¿no? Contra mi Por ejemplo, ahora regreso yo aquí a Web of Science, voy a dar una nueva búsqueda, tengo aquí Economics, aquí en Web of Science me permite añadir otras cosas, ¿no? Entonces aquí le voy a dar COVID-19, y aquí le voy a añadir otro campo y ahora le voy a decir que me añada markets. Y ahora le voy a decir que me busque esa información, pero solamente lo haga en, por ejemplo, el abstract, ¿no? En el resumen que me busque esa palabra en el resumen de la investigación, porque si aparece en el resumen de la investigación quiere decir que es que es un concepto central. Y le voy a dar buscar y me aparecieron 114 resultados. Vean cómo bajamos de 500,000 resultados perdón, 114, a 150 resultados. Y de estos puedo yo volver a ordenar, por ejemplo, pues cítame, pónmelos por los más citados, ¿no? Y ya tenemos aquí, bueno, pues los efectos del COVID, de la pandemia del COVID, en esta palabra no sé qué es, y pequeños negocios, ¿no? Algunas lecciones sobre cómo construir sociedades equitativas y sostenibles dejadas por el COVID 2019. Eh, la, dice The Pandemic and Economic, ok, la incertidumbre que es en las políticas económicas por la pandemia, ¿no? La hospital, USA, ok, miren, por ejemplo, esto tiene que ver con el Reino Unido y Estados Unidos, y etcétera, ¿no? El punto es que ya podemos nosotros ir bajando algunos artículos interesantes y en esos artículos interesantes que giran más o menos en torno a un tema particular, ir nosotros acotando el tema de investigación y entonces ya saber si tenemos o no un problema. Entonces, ¿cuál es el primer paso de cómo le voy a hacer? Era eso, definir qué información voy a buscar. ¿Cómo defino qué información voy a buscar? Voy a reducir el grado de desorden de datos que hay en Internet para yo poder realizar una búsqueda. ¿Por qué les sugiero que inicien con Web of Science? Porque Web of Science tiene unos parámetros de publicación horribles. eh, Horribles en el nivel de que publicar un artículo ahí vale como $3,000, la revisión dura un montón, la revisión de pares es dura, es complicado publicar, entonces eso hace que tenga una menor densidad de artículos y aún así tiene muchísimos. Evidentemente hay cuestiones del capitalismo académico que deben de considerarse, pero pues nosotros vamos a confiar en que las personas que publican ahí hacen bien sus investigaciones. Vamos a hacer otro ejemplo para que esto quede claro. Con otra búsqueda, yo hice mi investigación sobre desinformación. Entonces voy a buscar ese concepto.
Me salieron solamente 3000 resultados. Entonces para mí está más cómodo. Eh, bueno, si ya tenemos esos 3000 resultados, ya están ordenados por los que tienen más citas primero. Vamos a darle a exportar. Le voy a decir que me lo exporte en formato RIS, que es el formato que lee el Boss Viewer. Le voy a decir que me dé del 1 al 1000 y que me baje toda la información. Le voy a decir que lo exporte y cuando lo baje, ahí ya lo exportó y aquí le voy a decir que me lo guarde como disinformation, ¿no? Guardar. Ya está. Voy a venir aquí al Boss Viewer. Me voy a dar aquí en crear uno nuevo. Vamos a darle creado en que se base en información bibliográfica. Le vamos a dar siguiente, que sea con un archivo externo. Vamos a dar, vamos a seleccionar el archivo. Y vean, ahora voy a seleccionar el que tengo guardado como desinformación, ¿no? Vamos a dar siguiente, que sea por concurrencia en palabras clave, siguiente. Como son menos, le voy a decir que me seleccione los que tengan 10 palabras clave nada más. 15 ocurrencias. Le voy a dar siguiente. Le voy a dar siguiente, finalizar. Y vean qué mapa me dio, ¿no? Entonces yo quería investigar sobre desinformación. El concepto en inglés es disinformation. Me interesa saber qué palabras se relacionan. Entonces, pues yo voy a venir acá y, por ejemplo, la palabra fake news se relaciona con democracia, con polarización, con media, o sea, con medios, con journalism, que es periodismo, con Twitter. Ahora me interesa la palabra desinformación, que es mi palabra principal, y vean que se relaciona con democracia, con propaganda, y a lo mejor a mí me interesa decir, ¿sabes qué? Me interesa el tema de la desinformación y la propaganda política. Entonces veo la propaganda con quienes se relaciona. Y vean, propaganda se relaciona con populismo, con Twitter, con fact-checking, con noticias, pero también lo hace con credibilidad, con educación, con machine learning, con misinformación, con infodemia. Entonces, esto visualmente lo que yo estoy viendo es cuáles son los temas que están guardando una relación estrecha en la investigación sobre este tema grande que era desinformación. Ahora vean, este desinformación se relaciona fuertemente con otro que me aparece aquí en verdecito, que también está muy grande, que es misinformación, que es otro similar, ¿no? Entonces ahí ya aparecen otros como Deep Learning, por ejemplo, con teorías de la conspiración, con coronavirus, con fact-checking otra vez, con posverdad y así, ¿no? Entonces esto lo que quiere decir eh, visualmente es, existe un problema grande alrededor de tu problema que tú me estás buscando, que están muy estrechos, están muy juntitos visualmente. Eso quiere decir que sus palabras están muy interrelacionadas y mínimamente tienes que buscar un poquito sobre fake news, sobre desinformación, sobre redes sociales y sobre misinformación. Entonces, esto ya me dijo a mí cuál es la primera información que voy a leer. Teniendo eso en cuenta, ya puedo plantear una estrategia de búsqueda, venir aquí, bueno, aquí no la voy a plantear, todavía, bueno, sí, vamos a añadirle una palabra clave. Le voy a añadir aquí a misinformación que estaba ahí atrás y le voy a dar buscar. Bueno, ya me salieron más resultados porque no lo puse, ¿cómo se llama? No depuré la búsqueda tanto. Pero vean, por ejemplo, ya me interesa saber algunas cuestiones. Aquí tiene que ver con la resistencia, por ejemplo, a la vacunación o temas de cómo se distribuye eso en línea. Y ya puedo yo decidir, pero estoy decidiendo a conciencia. Ahora, ¿qué voy a hacer de estos artículos? Mi recomendación personal es que ustedes escojan a lo mejor los primeros 10 o los primeros 15 y los lean. Entonces, digamos, escogemos unos 10 artículos preliminares, de 10 a 15 artículos, con un alto impacto que estén estrechamente vinculados con su tema de investigación.
Y les sugiero también que escojan una tesis y lo lean. Lo van a leer de forma superficial, porque ahorita no interesa que ustedes hagan un análisis exhaustivo. El análisis exhaustivo de la literatura se hace aquí, en el trabajo de campo, si es una investigación teórica. No se hace acá, en el planteamiento de la investigación. Todavía no saben qué van a investigar, todavía no saben si ese es el tema que se va a quedar. Lo único que saben ahorita es que ese pedacito de su campo de estudio les interesa. Eso es lo único que sabemos. Como es lo único que sabemos, necesitamos nutrirnos de información especializada. Esa información especializada de esos 10 a 15 artículos con una tesis y a lo mejor por ahí identificamos algún libro muy popular, nos va a permitir escribir algo que se llama estudio del, ¿qué me lo pone en inglés? Estudio del estado del arte. Este estudio del estado del arte es lo primerito que vamos a hacer antes de hacer una tesis. El estudio del estado del arte responde algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes escriben sobre el tema? Obviamente, ¿qué escribieron? ¿Cuáles fueron sus resultados? Los resultados también son conclusiones, ¿no? Y una pregunta muy importantísima. ¿Qué les faltó por investigar? ¿Por qué el que les faltó por investigar? Porque su tesis está aquí. ¿Va? Por eso es importante hacer el estudio del estado del arte. Si yo veo qué investigaron otras personas, puedo descubrir si alguna persona en el top de la investigación sobre mi tema ya lo abordó o no. A veces las personas abordan los temas pero no los resuelven. En los artículos muchas veces escriben cosas en algunas partes como descubrimos este hecho interesante pero no nos dio tiempo de investigarlo aquí, entonces se deja para que alguien más lo haga o para que nosotros lo hagamos en el futuro. Pero esas investigaciones generalmente ya están centradas hacia un objetivo y entonces nosotros podemos hacer lo que falta de ese trabajo de investigación. Para eso necesitamos también cuáles son los resultados y las conclusiones, porque los resultados y las conclusiones nos dicen mucho. Por ejemplo, independientemente de que nuestra investigación sea teórica o no, siempre va a necesitar evidencia empírica que la respalde, porque aunque sí podemos hacer investigaciones de reflexión de sillón, que son de carácter muy filosóficas, sobre todo en el campo de las humanidades, hay afirmaciones que hacemos ahí que sí requieren de evidencia o requieren de argumentos de autoridad como mínimo. Entonces, eso no quiere decir que mi reflexión pueda ser libre. Eso quiere decir que necesito otras conclusiones, otros resultados. Si yo voy a hacer una tesis del concepto de usía en Aristóteles, en el libro no sé qué de la metafísica, por ejemplo, bueno, pues necesito saber cuáles son los resultados, cuáles son las conclusiones a las que llegaron otras personas que estudian ese mismo concepto. Necesito saber cuáles son. ¿Por qué? Porque no se vale que yo en mi tesis repita lo que ellos dijeron, porque entonces no es una tesis, es una tesina. Eh, la cual es una diferencia un poco sutil, pero digamos, también puedo incurrir en una cuestión de plagio. O mi tesis simplemente ya no es una tesis original y a lo mejor no se va a valorar igual. ¿Por quiénes? Bueno, pues por mí mismo y a lo mejor por las personas que van a estar ahí en la comisión que determina si vale la pena ese proyecto o no. En ese sentido, pues es bueno que nosotros busquemos también, pues, esto de qué es lo que falta, qué huequito de conocimiento en mi disciplina de estudio hace falta ser llenado. Y para eso necesito, bueno, pues saber cuáles son los resultados. ¿Qué escribieron? Son los argumentos, ¿vale? Los argumentos y la evidencia con la que cuentan para decir esos argumentos. Y quienes lo escriben es importante porque me voy dando cuenta yo de quiénes son las personas especialistas en el campo de estudio. Eso también es relevante porque si yo empiezo a ver que hay un nombre que se cita mucho,
Entonces digo, esta persona es importante, voy a ver qué más escribe. A lo mejor puedo revisar si tiene libros o si tiene algunas otras publicaciones importantes o si tiene conferencias donde explique mejor su trabajo. Y entonces ya puedo yo ir aprendiendo más sobre ese tema de estudio desde las personas que consideramos expertas en el campo. Entonces, para eso hacemos el estudio del estado del arte, para identificar personas expertas, para identificar cuáles son los principales argumentos, para identificar cuál es la evidencia de la que se dispone y para ver qué falta por investigar para ver si nosotros podemos hacer una aportación por ahí o no. Básicamente esa es como la primer parte, para eso lo hago. Cuando yo ya tengo esto, cuando ya sé qué falta por investigar, entonces ya puedo definir esto que tenía que hacer acá, mi ontología. Y de ahí solamente. A ver, veo el comentario aquí. Luis Eduardo nos dice, yo estudié filosofía en la UAM y ahí nos piden solamente una tesina. ¿Podría profundizar un poco sobre la diferencia entre tesis y tesina, por favor? ¿Qué partes de lo que acabamos de ver son las que se omiten en una tesina? Hasta ahora, para una tesina no omites nada de esto. ¿Cuál es la diferencia? Que, por ejemplo, tú no estás obligado a esta cuestión metodológica de aquí, a plantear un instrumento metodológico que genere nuevo conocimiento. A eso no estás obligado. Sí estás obligado a plantear un instrumento metodológico, pero en tu caso va a ser más bien un instrumento que permite ordenar información. ¿Cuál es la diferencia entre una tesina y una tesis? Que en la tesis propones y defiendes y sustentas una hipótesis o un supuesto de investigación dependiendo del tipo de investigación que haces. En la tesina no, la tesina es un poco más laxa. Por ejemplo, tú pudieras hacer en una tesina una tesis de que fuese un estudio del estado del arte sobre un problema en particular. Tu investigación va a ser muy valiosa. Por ser una tesina no es menos valiosa. Pero aquí si tú haces una tesina sobre el estudio del estado del arte, lo que vas a hacer es recopilar básicamente la mayor cantidad de información posible que responda a estas preguntas sobre un tema en específico. Porque esto es una labor importante? Porque básicamente le ahorras ese trabajo a alguien más, a alguien que hace otra investigación. ¿Por qué no es una tesis? Porque no estás proponiendo nada. Lo único que estás haciendo es decirnos quiénes investigaron, qué escribieron, cuáles conclusiones, y a lo mejor pudieras aventarte una reflexión y decir qué pudiera eso significar, pero nada más. O sea, no estás comprobando todavía nada. En ese sentido, es una tesina, ¿vale? Es un trabajo de recopilación bibliográfica, es un trabajo a lo mejor de reflexión sobre algunas fuentes fundamentales sobre un tema, es un trabajo que no llega todavía a proponer un argumento que tenga que ser fuertemente sustentado. Digamos, para escribir, voy a adelantar un poco, para escribir los objetivos de una investigación, estos se hacen en infinitivo y hay niveles, ¿no? Describir y mostrar están en el primer nivel de conocimiento, de la memoria, de la retención. Las tesinas siempre están ahí. Digamos, muestran evidencia o describen evidencia sobre un hecho al respecto de un problema, pero no van más allá. Una, un verbo un poco más complicado que a lo mejor sí formaría parte de una tesis es analizar, ¿no? Porque el análisis ya implica que tú aplicas un método y vas a obtener conclusiones. Ahora, eso no quiere decir que no podamos hacer una tesis con estos objetivos. Solamente quiere decir que te comprometes teóricamente menos. Esa es la diferencia, el nivel de compromiso con la generación de conocimiento que tienes. Y también la brevedad. Una tesina, por ejemplo, un estudio del estado del arte, a lo mejor te sale en 45 o 50 páginas. Una tesis normalmente andan digamos, una tesis bien hecha, breve, concisa y clara, andará como entre los 80 y 95 páginas, más o menos. Entonces también hay una diferencia en extensión. La tesina es más breve, porque es un proyecto con un objetivo más humilde. No por eso menos importante, aclaro. No sé si eso resuelve tu duda, pero pues más o menos va por ahí la diferencia. Ahora, una cosa que les recomiendo. Las personas en las academias
no siempre saben investigar. Donde yo estudié, recientemente hubo un caso de un titulado que hizo una tesina y a esta persona le hicieron preguntas que claramente él no debía de atender porque su tesis, pues bueno, porque su proyecto fue una tesina, entonces él no está obligado a eso y bueno, eso se debe a que luego no es muy claro para las mismas personas de la institución qué sí es una tesis y qué sí es una tesina, ¿no? Entonces, me he encontrado respuestas absurdas como que la diferencia es que la tesis es de 90 páginas y la tesina de 50, eh, por lo cual una cosa que les recomiendo es que pregunten también a la misma institución. Y si la institución tiene ejemplos, vean también esos ejemplos, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, tú estás en UAM, revisa en la biblioteca de la UAM, en su hemeroteca probablemente todavía tengan un acervo de tesis y tesinas que fueron escritas y ahí puedes ver más o menos qué escribieron en las generaciones anteriores, ¿no? Para que te des una idea de qué es lo que ahí están recibiendo como ese tipo de producto. Porque a pesar de que la diferencia conceptual es la que te acabo de decir, pues no siempre queda clara porque pues no todas las personas pues estudian con un enfoque centrado en la metodología y en la justificación de la investigación. Por esa razón es importante también revisar otros proyectos. Bueno, ¿alguna otra duda por acá sobre cualquiera de las cosas que hayamos abordado? ¿Todo claro? ¿A poco sí explico muy padre? Pues bueno, entonces estamos por ahí perdidas, perdidos, viendo qué voy a hacer. Ya le pregunté, ya pedí asesoría en la escuela y mi asesor me dijo, tráeme un protocolo o tráeme un anteproyecto. Yo dije, ¿qué es eso? Pues antes de hacerlo, vamos a hacer este estudio del estado del arte. No les he dicho cuánto tiempo les debe de tomar. Les voy a decir aquí, esto no es una norma, este es un consejo, ¿vale? Y es un consejo pensado para personas que se dedican exclusivamente a la tesis. Las personas que trabajan se pueden tomar un poco más de tiempo, pero máximo de dedicación exclusiva a la tesis, que no hagan ustedes otra cosa, un mes. Como máximo. ¿Por qué máximo un mes? Porque esta no es su investigación, esta es una investigación preliminar. ¿Vale? Ustedes aquí lo que necesitan es contexto, empaparse de los autores, saber quiénes están investigando, nada más. ¿Vale? Entonces, como máximo, un mes para este estudio del estado del arte y esto lo van a redactar. O sea, esto se redacta de una forma argumentada, como diciendo tal persona dice esto, que pudiera significar. Ahí pueden ustedes ir interpretando con base en su formación. De aquí van a escribir un informe, o sea, del estudio del estado del arte. Se escribe un informe breve que yo les diría de aproximadamente unas 8 cuartillas, como máximo, ¿vale? Entonces vean que esto es prepararse para hacer un ensayito, un trabajito, ¿vale? Cuando yo les digo 8 cuartillas de un estado del arte es muchísimo. A lo, a lo mejor hasta unas, no sé, a lo mejor unas 6 páginas está bien. ¿Por qué? Porque esto se va a convertir en la introducción de su tesis. ¿Cómo va a empezar su tesis? Con esto. Inician obviamente el tiempo pasado porque ¿qué es lo que qué es lo primero que viene en una introducción? El contexto. Entonces, lo que van a hacer es empezar a contar el contexto de la investigación. Decir, fíjate que está este problemón así grandotote que se llama desinformación, con mi ejemplo que tengo yo aquí, ¿no? Y ese problemón grandotote de desinformación tiene estos autores que son muy importantes y fíjate que se relaciona con estos otros problemas que se llaman fake news y posverdad y esas otras cosas, ¿no? Y fíjate que nos cuesta mucho trabajo porque durante el COVID la desinformación pudo haber causado muchas muertes de muchas personas.
Pero además de eso, es un problema que tiene impacto también, no sé, en la democracia, porque la desinformación ocasiona guerras sucias durante los procesos electorales y afecta a la democracia. Y además, fíjate que hay otros fenómenos como el negacionismo científico, los antivacunas, entre otras cuestiones, y por eso estamos muy preocupados, ¿no? Entonces, empezamos como describiendo un poco el problema, dando algunas definiciones. De pronto, esas definiciones también se obtienen aquí en el estudio del estado del arte, también son importantes, a esto pongan atención también siempre. Fíjate que hay estas definiciones, se entiende en la literatura especializada así a este problema, y ya que llegaron al final, van a decir, de todo eso que me acaban de describir, ¿cuál es el que les interesa? ¿No? Por ejemplo, yo ahorita mencioné democracia. Fíjate que a mí me interesan los efectos de la desinformación en la democracia. Y ese ya va a ser el problema. Así lo planteo. Inicio planteando un contexto, mostrando aristas de ese contexto y diciendo de todo este segmento de la realidad que está ahí afuera, yo voy a agarrar nada más este pequeño segmento. ¿Por qué? Porque en sí mismo es un problema grande. Bueno, ya lo planteé, ya dije, ya tengo ese problema. Ahora necesito empezar a describirlo, pero solamente lo voy a describir brevemente. ¿Por qué? Porque para ese problema tengo toda la tesis. Ajá. Entonces el planteamiento del problema es el contexto de mi objeto de estudio y una descripción escueta o breve sobre ese contexto de estudio. Y luego ya viene la justificación. Esa justificación, pues básicamente es responder por qué es importante, ¿no? Por qué es importante enfrentar ese problema desde la perspectiva que sea, ¿no? Por ejemplo, que ahorita eso lo vamos a ver ya la siguiente sesión que está dedicada al estudio del estado del arte y al planteamiento del problema, pero ahorita un poco la justificación pues es porque es importante para mi campo de estudio, porque es importante para, no sé, porque es importante para la humanidad, para la ciencia o para la filosofía o para el arte. Eso lo respondo yo ahí en la justificación y ya puedo avanzar ahora hacia la delimitación, ¿no? ¿Cuál es el objetivo que tengo yo con esta investigación y demás, ¿no? Entonces, como otra vez, haciendo una recapitulación, ¿cómo inicio? Voy a iniciar de una intuición. ¿De dónde saco esa intuición? De mi formación. Para eso estudié 4 o 5 años, una carrera universitaria. Pero esa intuición todavía no es segura. Necesito tener certeza de que voy a lograr el objetivo, ¿no? De que el objetivo es lograble, más bien, de que es alcanzable. Entonces, para obtener esa certeza, primero debo de empaparme de contexto, pero si yo busco en internet voy a encontrar un montón de información. Entonces, para diseminar esa información, puedo ocupar estrategias de búsqueda. Primera estrategia de búsqueda, busco tesis de mi mismo tema. Segunda estrategia de búsqueda, artículos especializados para los cuales puedo ocupar instrumentos de análisis de metadatos como VozViewer, que es el ejemplo que hicimos hoy, y otras bases de datos. Ahora, ¿por qué les propuse yo que ocuparan estas que son de paga y no son las gratuitas? Bueno, porque si son estudiantes universitarios o personas que ya salieron de la universidad, pueden ir a sus bibliotecas y hacer la investigación ahí. O sea, pueden entrar a esas bases de datos desde las bibliotecas porque las universidades gastan un montón de dinero para eso. Si ustedes no tienen, no son de esa información, de esa institución, si su institución no tiene convenio, por ejemplo, no sé, Luis Eduardo nos cuenta que él es de la UAM, pero a lo mejor la UAM le queda al otro lado del mundo. Bueno, las bibliotecas centrales son abiertas a la población en general. Entonces vayan a la biblioteca central o vayan a la biblioteca central del Politécnico o a la de alguna institución, digamos, en su sede central, y ahí van a poder hacer la búsqueda, ¿vale? Esa es una forma. Otra forma, consíganse un amigo que tenga, pídanle un amigo que tenga cuenta institucional, una amistad, pídanle sus datos de acceso, hagan su búsqueda, bajen su archivo, hagan su delimitación y luego ya no lo den de baja, nada más, ¿no? Y ya. Esa es otra estrategia que pueden ustedes ocupar. Ahorita nada más es para identificar la literatura y para descargarse algunos artículos y analizarlos y leerlos y empaparse del tema.
Después van a volver a hacer esta cuestión de andar buscando información, lo van a estar haciendo a lo largo de toda la tesis porque lo necesitan hacer siempre. Pero ahorita es una búsqueda preliminar para poder empezar a plantear la investigación. De aquí hacemos nuestro estudio del estado del arte, nos enfocamos en estas cositas básicas, como que son las cuestiones más importantes de la tesis. Ya después vamos a ver cómo hacemos este estudio, cómo procesamos la literatura con software, para lo cual la siguiente sesión vamos a ver ahí un software interesante, o lo hacemos a lo mejor con el mismo Word, y ya de ahí pues ya podemos nosotros plantear el problema, que en realidad hacer ese estudio del estado del arte no es otra cosa más que eso, plantear el problema. ¿Vale? Entonces, bueno, también se le llama en algunas otras fuentes como estado de la cuestión. Es estudio del estado del arte, estado de la cuestión, antecedentes, también así lo pueden encontrar. Y me parece que son las tres que yo he visto: antecedentes, estado de la cuestión y estado del arte. ¿Dudas? ¿Todo bien? Por mi parte, sí, todo bien. Creo que esto que es como que la introducción queda relativamente clara. Bueno, ahora sí viene la cuestión. Y no dije yo esto en el post de Facebook porque saqué miedo que me lleguen muchas personas y luego no pueda trabajar con todas. Pero somos poquitas personas. Siendo poquitas personas, por ejemplo, Alejandro Ángeles ya estuvo con nosotros en un curso pasado, también Martín, hicimos ejercicios prácticos. Esos ejercicios prácticos nos ayudaban a que pudiera darles una orientación más directa respecto de cómo avanzar en el proceso de investigación. Yo no le metí mano a los temas, ¿vale? Eso es algo muy importante y eso es algo en lo que nosotros tenemos que tener honestidad intelectual. No se vale, bajo ninguna circunstancia, andarle ahí metiéndole este, cosas a las personas. Dice, para la siguiente sesión tendríamos que investigar la tesis y el análisis de metadatos. Pues no, no necesariamente el análisis de metadatos. Basta con que identifiquen en una fuente de su elección algo sobre el tema. Y porque, por ejemplo, yo les estoy diciendo que esto dura un mes y la siguiente sesión es el jueves, ¿no? O sea, es intratable, es hasta irresponsable de mi parte, ¿no? Más bien, aquí algo que sería interesante es que escribieran ustedes un poco el contexto propio del tema que quisieran desarrollar, o de temas que quisieran desarrollar, que lo escribieran en un par de párrafos. Ajá. Digamos, a lo mejor máximo una cuartilla, esa pudiera ser la actividad. En esa cuartilla tendrían que responder pues estas tres preguntas de ontología, epistemología, quizás metodología no, pero sí tratar de responder, bueno, ¿qué es ese problema? ¿Cuáles son los elementos que hasta ahorita conocen? Este, y a lo mejor qué teorías lo explican, ¿no? Y esto viene bien para cualquier tipo de tesis. Por ejemplo, una tesis conceptual, otra vez, el concepto de historia en Heidegger. Bueno, el concepto de historia en Heidegger ese tiene algunos elementos, ¿no? Como qué significa el tiempo para Heidegger, qué significa la historia, qué significan otras cuestiones, porque pues, Heidegger es ahí una persona que ocupa muchos conceptos inventados, ¿no? Por él mismo, para su propia teoría. Y luego viene la parte de epistemología, bueno, cómo los estudiamos, dónde a lo mejor averiguar dónde Heidegger menciona esos conceptos sin que nosotros antes hayamos ido a leer esas obras. Nada más, eso lo podemos saber de pronto con videos, lo podemos saber de pronto a lo mejor con un solo artículo, por ejemplo. Ese tipo de cuestiones son importantes, y más o menos decir como escribir ahí qué intuición tienen. O sea, todavía no tienen la certeza, más bien es escribir la intuición. Ese es un gran ejercicio porque una de las debilidades de los tesistas es que no se ponen a escribir.
Están todo el tiempo papaloteando, pensando en la tesis, presumiendo la tesis con los amigos, en internet, en todos lados, pero no escriben. Entonces, piénsenlo así. ¿Qué es más fácil, quitar o poner? Es más fácil quitar. Lo que ustedes quitan de su investigación no es información que se va a la basura. De eso hacen un artículo, de eso hacen una ponencia, de eso sacan incluso hasta su tema para maestrías y están en un proceso si quieren hacer maestría, ¿no? Por eso es importante. El análisis de metadatos es un instrumento que yo les sugiero que hagan. Al ratito les voy a pasar un link pues, de un tutorial de BossViewer más amplio para que puedan ustedes ver otras funciones, porque BossViewer no tiene solamente la función que les puse. También se puede hacer ese análisis por autor y entonces ver en el mismo mapa cuáles son los autores que tienen más, que son más citados, por ejemplo, que tienen más menciones y qué autores citan a qué autores. Eso también es algo para lo que sirve BossViewer. Y además, este uso de metadatos se puede ocupar también con búsquedas que se hacen en Google Académico o que se hacen en fuentes como, ¿cómo se llama esta fuente? Redalic, por ejemplo, o Cielo, pero ahí necesitamos el uso de un software adicional que es Zotero, porque ahí no podemos extraer los metadatos directo de los gestores, sino que necesitamos hacerlo manualmente. Entonces, digamos, es una búsqueda un poco más engorrosa, más manual, pero ahí la literatura es en español, ¿no? Entonces, digamos, sacrifico la eficiencia por literatura en un idioma que es mi lengua materna. Les sugiero que lean en inglés. Lamentablemente, para bien o para mal, pues es una lengua franca debido también al capitalismo académico. Entonces es muy importante porque muchos muy buenos argumentos que incluso pudieran destruir nuestra propia tesis están en ese idioma, entonces hay que considerarlos también. Pero bueno, como ejercicio les propongo eso, la redacción de máximo una cuartilla de su intuición al respecto del tema. Aquí lo vemos y podemos ir haciendo unos ejercicios con ese mismo tema del análisis de metadatos, pero lo hacemos aquí en sesión para que ocupemos mi cuenta de Web of Science y, y podamos nosotros ir haciendo la búsqueda y planteamos aquí la estrategia, que ya es una estrategia que sí que pueden ocupar para esos metadatos. En realidad el producto de este taller, el que a mí me interesa, que es el producto más interesante, va a ser de hecho solamente un breve del estudio del estado del arte, a lo mejor 2 páginas, 2 o 3 paginitas, y un instrumento que vamos a ver después que se llama matriz de congruencia metodológica, que es a lo que nos ayuda es a ver que estamos bien centrados en la investigación y como esta cuestión de taller implica hacer actividades prácticas, podemos ir avanzando, vamos haciendo algunas observaciones aquí en la sesión y si necesitamos 2 o 3 sesiones más en el calendario las ampliamos, ¿no? El punto es que ustedes a final de este taller tengan un instrumento, en este caso un borrador de anteproyecto, con el cual puedan llegar y decirle a un asesor, quiero que me asesores mi tesis, tengo esto, ¿procede o no procede? Pero ustedes ya llegan con un objetivo, con una pregunta, con un supuesto, ya llegan con información sobre el tema, no llegan adivinando, porque una de las razones por las cuales también se les rechaza a los estudiantes a veces es que llegan con una intuición y quieren que el asesor pues les resuelva ese problema y la verdad es que la guía del asesor es meramente metodológica. Y si es un asesor experto, pues les puede sugerir literatura, pero el trabajo de investigación lo tienen que hacer ustedes. Entonces, digamos, la idea es esa, que suplan esa necesidad, pues básicamente para eso, ¿no? Para que ya lleguen con todo y también ya tengan algunas herramientas que pueden ir replicando a futuro en la investigación y, y pues puedan llevarla a buen puerto, ¿no? Puedan terminarla. Digamos, una tesis de licenciatura se hace en medio año. En 6 meses hacen una tesis de licenciatura desde cero, si tienen dedicación exclusiva para la tesis, obviamente, pues más o menos en medio año pueden hacer una muy buena tesis de licenciatura. En un año, si estudian y trabajan y le dedican unas cuantas horas, ¿no? El secreto es la planeación. Por eso nos vamos a enfocar en la planeación.
¿Alguna otra duda por aquí? Preguntas que tengan. ¿Están de acuerdo con la propuesta? Digo, si no están de acuerdo con la propuesta, lo podemos hacer teórico y yo nada más les voy mostrando las cosas teóricas. A mí sí me agrada la propuesta. Creo que sería más útil si hacemos algo práctico. Sí, claro. Nos diferencia de si no, pues se van a ver tutoriales a YouTube, ¿no? ¿Todo cool? ¿Las demás personas? ¿Todo bien? ¿Les parece? Ariadna dice que jala. Va. Pues bueno, lo que vamos a hacer entonces ahora es que vamos a ocupar un Classroom. Yo ya lo tengo hecho. Y en ese Classroom creo que tengo unas actividades viejas, las voy a actualizar. Voy a hacer una asignación ahí. Mm, si alguien tiene problemas para unirse, estoy pensando en, eres Tapia Lima, Bruno. Porque tu cuenta es institucional. Entonces, como mi cuenta de Google también es de tipo institucional, luego bloquea otro tipo de cuentas. Si tienes algún problema para unirte, no dudes en mandar mensaje para que yo lo arregle en ese momento. Se supone que ya no deberías de tener problemas, pero si lo tienes, ya me dices, este, para que puedas hacer ahí la actividad. Y esta la entregarían el próximo jueves. Revisaríamos las actividades aquí en jueves, haríamos un ejercicio para que veamos cómo ir planteando el estudio del estado del arte y obviamente les pasaría pues una herramienta sobre cómo hacer la investigación, que en este caso es fichas. Yo sé que a lo mejor las fichas son una cosa muy anticuada, son de quizás de preparatoria incluso, este, a lo mejor ya nadie las hace, pero en serio se los juro, se los aseguro, que hacer fichas es una cosa maravillosa porque nos permite optimizar el trabajo a futuro, ¿no? Entonces, esa es una de las razones para hacerlas, sobre todo para investigaciones de corte teórico. Ahora, otra cosa que me gustaría saber es, en esa misma hoja voy a hacer un sondeo sobre cuáles son sus campos de estudio. O sea, en qué área van a hacer la tesis, si va a ser en filosofía, si va a ser en alguna ciencia social o en alguna ciencia empírica, para poder traerles ejemplos acordes a esos campos de estudio, pues porque no está padre que todos los ejemplos vayan a ser, por ejemplo, solo de filosofía, si tenemos a una persona que no lo es, ¿no? O sea, que no estudia filosofía. Entonces ahí también lo va a venir en este sondeo. Y Y ya, me parece que con eso, eso estaría bien para ir avanzando en nuestro taller. Les recuerdo que las sesiones están pues grabando, entonces van a estar disponibles. Ahorita terminando la sesión, yo la empiezo a subir al Drive y va a estar disponible ahí en el Drive y la empiezo a subir también a YouTube para que no lo tengan que descargar. Por si no pueden asistir, pues sepan que pues van a estar ahí la grabación. Ahí nada más el único problema es que con sus actividades, bueno, obviamente tendrán que entregarlas a posterior y ya las revisamos, pero si ustedes no están, pues va a ser un poco complicado porque de pronto hay que hacer como que algunas preguntas, digamos, en esta dinámica para que no sea unilateral. Y ya, me parece que eso es todo el aviso parroquial. ¿Alguna última duda, observación por aquí, inquietud que tengan, que quieran compartir? Parece que no. Pues bueno, por ahora esta es la clase de introducción. Esta es la primera actividad que se hace. La siguiente va a estar dedicada, como ya les dije, al estudio del estado del arte y al planteamiento del problema.
Y vamos a lo mejor les adelanto de una vez el uso del Zotero ahí. Eh, yo creo que yo creo que sí, desde una les voy a adelantar el uso del Zotero para que no tengan que trabajar doble. O si no lo vemos ahí, lo vemos la siguiente semana. Ah, pero bueno, el siguiente tema es delimitación de los alcances de la investigación, que va a ser ver cómo escribimos un objetivo, cómo escribimos una pregunta y cómo escribimos una hipótesis, para lo cual hacemos una matriz de congruencia metodológica. Luego vamos a ver algunas cuestiones del diseño de la investigación, que es nuestro enfoque metodológico, y ahí vamos a aprender algunos instrumentos de investigación. Por ejemplo, método analítico sintético para el análisis de literatura especializada. Si ustedes van a hacer una tesis muy teórica, método, ¿cómo se llaman estos? Ah, los ítems de Prisma, quizás, no, quizás los ítems de Pico, que es un instrumento de investigación también documental para la revisión sistemática de la literatura, que la revisión sistemática de la literatura es un método de investigación documental, entonces vamos a aprender también ese y vamos a ver a lo mejor si alguien sale con algún tema este, externo que pueda ser tratado desde otros enfoques. También les voy a sugerir también otras aproximaciones metodológicas que pudieran venir bien a sus temas, ¿no? Hay otros métodos que a veces, por ejemplo, la gente en filosofía no los usa porque no los conoce, pero que son muy útiles para generar conocimiento científico y bueno, a partir de ese conocimiento científico se puede hacer una reflexión filosófica también muy interesante. Estoy pensando en métodos como historias de vida, del método histórico biográfico, entrevistas en profundidad, por ejemplo, como instrumento y método, observación incluso, pues no participante, pensando en problemas que quieren abordar temas muy contemporáneos como violencia, como, no sé, segregación, discriminación, y temas que de pronto tienen que ver, por ejemplo, con prisiones, con este tipo de situaciones sociales que son bastante más complejas y que los quieren abordar desde la filosofía y luego no saben, pues, cómo. Pues vamos a aproximarnos, digamos, de forma introductoria para que sepan que existen y los puedan ir investigando y a lo mejor a futuro lo puedan aplicar también en su investigación. Entonces eso lo vamos a ver en la sesión del diseño de la investigación, donde vamos a ver el método, perdón, los enfoques metodológicos. Y después vamos a ver, es que, bueno, yo había pensado en poner Zotero al final, lo vamos a dejar al final probablemente, pero ya como su uso, para que no hagan ustedes las citas y las referencias a mano, ¿vale? Para que el Zotero las haga por ustedes, para que su única preocupación sea solamente investigar y escribir, ya que el Zotero se ocupe del formato, que se ocupe del APA, que se ocupe del Chicago, que se ocupe del MLA, del que sea que ocupen. Entonces, este lo vamos a ver en la sesión final y probablemente ocupemos una séptima sesión de evaluación de sus avances, donde vamos a ver ya algunas cuestiones de retroalimentación para su matriz de congruencia metodológica y su borrador de estudio del estado del arte. Entonces, pues si no hay algo más que agregar, si no tienen alguna duda, alguna inquietud por ahí, pues me parece que podemos ir cerrando la sesión del día de hoy. ¿Vale? Pues bueno, entonces, pues vamos cerrando la sesión del día de hoy. Espero que haya sido nutritivo para ustedes, que se animen a seguir viniendo y participando. Mientras más somos, más nutritivo es. Y pues nos vemos el próximo jueves, ahora sí en punto de las 11, para el curso. Les recuerdo que es probable que a lo mejor algún martes o jueves, todavía no sé cuál, todavía no sé si sea así, pues no pueda venir. Entonces yo les aviso por el grupo de WhatsApp, ¿vale? Y pues nada, tengan una excelente tarde y nos vemos para la próxima sesión. Cuídense. Y no hay de qué, Luis.